Saludos, bienvenidos a esta edición especial del Teatro Invita, el ciclo de tertulias culturales del teatro de la Universidad de Puerto Rico. Soy Mario Edgardo Roche, profesor de la Escuela de Comunicación y periodista, y hoy tengo el gran honor, el gran placer de entrevistar a la directora del coro de la Universidad de Puerto Rico, Carmen Acevedo. ¿Cómo estás, Carmen? Ay, muy bien y feliz de estar compartiendo contigo. Yo también, súper emocionado realmente. Carmen, tú estás desde el año 1980 dirigiendo el coro de la UPR, dirigiendo su coro de conciertos, Coralia, probablemente uno de los episodios más emblemáticos que más prestigio le ha ganado a Puerto Rico en términos de su proyección internacional, en términos de la producción cultural desde la UPR. ¿Cómo te sientes tú con esa experiencia que has tenido acá? Bueno, en primer lugar, afortunada de que estoy aquí, de que tengo el privilegio de trabajar con muchachos tan talentosos, de poder crear proyectos especiales, que cada año uno busca nuevas experiencias, ¿verdad? Para los estudiantes, para los coralistas. Feliz y porque siento que obviamente la Universidad de Puerto Rico es mi segundo hogar. ¿Cómo empezó todo? Tú llegaste como profesora nueva en el 80, habías tenido u obtenido unos posgrados en Estados Unidos. ¿Cómo fue que nació esa vocación por la música en ti, antes de ser la profesional que hoy eres? Bueno, yo empecé a trabajar con el coro de niños de San Juan que fundó mi tía Evi Lucío. Eso fue para el año 1970, que durante ese tiempo yo era estudiante aquí en el recinto, porque yo soy exalumna del recinto también. Y realmente trabajé con ella más ayudando, asistiéndola, pero en ningún momento yo pensé que me iba a dedicar a esta disciplina. Poco a poco me fui fascinando con el trabajo con los niños y en el 1976 me fui al College Conservatory of Music en la Universidad de Cincinnati a hacer mi maestría en dirección coral. Y de ahí me gradué en el 78. Se abre una oportunidad aquí en el recinto para dirigir el coro y realmente iba a ser un trabajo de un año. Era un trabajo de un año porque el profesor Rafael Ferrer, quien en paz descanse y que dirigía el coro en ese momento, se iba a hacer su maestría. Así que ese año se convirtió en un segundo año que él se quedó y el segundo año en tercer año y así sucesivamente, porque cuando él regresó, él tenía mayor interés en trabajar con teatro lírico. Y de esa forma, pues, no sé, fue una feliz coincidencia de que me pude quedar en el coro. Hace un momento comentabas de tu continuo deseo por innovar, por tratar de reinventar o de trabajar de modos distintos unos repertorios, unos Sí. espectáculos de los coros. En ese sentido, si uno piensa, ¿verdad?, desde la fundación del coro del teatro del coro de la Universidad de Puerto Rico en el 36, su primer concierto en el 37, su figura emblemática Augusto Rodríguez, Exacto. se habla de que Augusto ayudó a ampliar ese repertorio, hicieron arreglos de música puertorriqueña, etcétera. En el caso de tu aportación en esa primera etapa, vamos a pensar en esos primeros años en la dirección del coro, ¿cuál fue tu apuesta? ¿Hacia dónde tú querías dirigir ese proyecto? Bueno, es interesante porque yo no tenía experiencia realmente con coros mixtos, excepto la experiencia que había adquirido como estudiante graduada. Así que yo llego al recinto un poco aprendiendo a la vez que estoy instruyendo. Em, Venía con una tradición más bien académica de lo que había estudiado, así que mi enfoque en ese tiempo era más el aspecto técnico, el aspecto académico, enseñarles distintos estilos de música coral y poco a poco eso lo fui ajustando porque pensé que había otras posibilidades. Claro, estamos hablando de la década de los 80, donde la actividad coral era muy distinta a lo que es hoy en día. Hoy en día se incorporan elementos pues, teatrales, elementos de danza, elementos parlamentos, hay muchas cosas que se unen a la música coral, pero en esa época
los coros éramos más quietecitos, era muy distinto. Yo veía que había posibilidades de hacer algo diferente, pero sin, hasta en un momento sin dañar un poco lo tradicional. Y no es dañarlo, sino cambiarlo. Era un proceso, no era fácil. Negociar con ese ritual del Sí, concierto del coro. sí, sí. En ese periodo de los 80 también, y me consta de ese proceso de búsqueda continuo tuyo, no solo como directora del coro, sino de algún modo como directora de estas puestas en escena de los Sí. conciertos, sin duda continuamente estabas tratando de romper formas. Creas también el llamado coro de conciertos, Sí. que hoy conocemos como Coralia. ¿A Correcto. partir de qué surgió esa inquietud? ¿Cuál fue el objetivo de desarrollar esa iniciativa paralela? Porque mientras trabajaba con el coro de la universidad me di cuenta que había un grupo de estudiantes que tenían bastante experiencia y ellos mismos querían hacer un repertorio más retante, pero tenía distintos niveles en el coro de la universidad, no quería presentar un repertorio que fuera tan complicado para el coro grande, el coro mayor en sí, y que se fueran frustrando porque ay, nos tardamos mucho montando X piezas. Y ahí yo dije, pues vamos a empezar a hacer, empecé realmente en los conciertos, sacaba un grupito pequeño y pues ustedes van a cantar esta pieza. Y poco a poco ese grupito se fue formando en el coro de concierto. Eso es lo que, digamos, en el argot de la música se conoce como el conjunto de cámara, en este caso de voces, la coral más pequeña, con un repertorio más sofisticado. Quisiera que nos explicaras en qué consiste ese conjunto más pequeño de coro, de coralia en este caso. Las universidades por lo general tienen numerosos coros en sus, ¿verdad? En sus recintos. El concepto de coro de cámara, de coro de concierto, se habla de coral, de coro, etcétera, etcétera. Nombres que básicamente también pueden describir en algunos casos grupos que son similares. El concepto de coro de cámara, ese concepto quizás histórico donde los grupos se presentaban en la cámara, en los cuartos, en los salones, ¿verdad? De los castillos, vamos a decir, y por ende pues eran unos grupos menos numerosos. Coro de concierto eran grupos quizá un poquito más numerosos que el coro de cámara y que podía entonces presentar otro tipo de repertorio que exigían un mayor número de voces. Así que son conceptos que no son sumamente, yo pienso que no son sumamente estrictos porque a veces uno puede ver un coro de cámara que tiene 20 voces o quizás tiene 28 voces y ve un coro de concierto que tiene 24 voces o tiene 40 voces. O sea, son conceptos que yo no creo que son demasiado rígidos. Hace un momento hablabas de los perfiles de los estudiantes. Cuando estaba leyendo para poderme preparar para conversar contigo aquí, repasaba notas, por ejemplo, sobre algunos de los estudiantes más destacados que tuvo Augusto en su momento, Olga Sí, Iglesias, Pablo Elvira, Justino Margarita Díaz, Castro, sí, Justino, Raúl Juliá del mundo del exacto. teatro. Y yo sé que en el caso tuyo tú has tenido a figuras importantes. eh, Exacto, Recuerdo a nuestro querido amigo César Hernández, sí. Carlos Conde, Ujú. de la etapa tuya. Mario Roche, No, no, por favor, no, no, Mario yo Roche. estuve colado por ahí. Pero sabes que como en el caso tuyo, cuáles son, y evidentemente no quiero ponerte en una situación incómoda, pero probablemente tú tendrás en tu memoria y en tu corazón estudiantes que marcaron diferencias y que quizás desde un principio pensaste, aquí hay un talento importante. No sé si podrías Sí, comentarnos de eh, me, algunos. me, me da un poquito de miedo mencionar nombres porque sé que voy a dejar Claro, muchas no, no. personas fuera, pero comentábamos algunas cosas hace un ratito. Personas como Gil René Rodríguez, que para mí es un talentazo en este país y con quien he podido colaborar. He tenido personas como Gerardo Ortiz, que cantó por mucho tiempo en el coro, y son personas que para mí siempre han sido muy, muy especiales. He tenido estudiantes más recientes que han hecho carrera. Zulimar López, que es profesora de canto en el Departamento de Música, ella empezó en el coro de la universidad, ella cantó en Coralia y son personas que ya tienen carrera y que hoy en día ella es profesora en el departamento. O sea,
son personas que realmente han impactado mucho las artes. O que se movieron en otros géneros. Recuerdo Exacto. en el periodo en que yo estuve, Alex de Alex de Castro, Castro iba a en la decir, salsa, claro, tremendo Alex de tenor, Castro, sí. tremendo. Oye, ¿cómo ha evolucionado a tu juicio ese perfil de los estudiantes que pasan por el coro de la Universidad de Puerto Rico? En términos de cosmovisiones, en términos de prioridades, ¿uno puede establecer unas distinciones por décadas, periodos? Yo creo que sí, o sea, la década de los 80, el estudiante universitario era muy diferente al estudiante hoy en día. Eh, y no lo digo de manera negativa, sino circunstancia. En ese momento los estudiantes no tenían una necesidad de trabajar como la tienen hoy en día. Y los estudiantes tenían más tiempo para sus actividades, ya sea el coro y otras actividades, quizás algunas actividades extracurriculares, no que el coro lo sea, ¿verdad? Porque es un curso. Hoy en día yo creo que el estudiante está muy comprometido al trabajo, a los estudios, hay mayor distracción social. Yo creo que con la llegada del internet y todo lo demás, las atenciones han cambiado distinto. Claro, y ni se diga, ¿no? Enseñar y ensayar en el marco de la educación a distancia, del trabajo a distancia, como lo que estamos viviendo en estos tiempos de la pandemia. Quiero retomar lo que estábamos hablando sobre Coralia. Me corriges, me parece que son alrededor de 8 premios que has ganado dirigiendo Coralia en eventos internacionales. Hemos ganado 12. 12 primeros premios en eventos internacionales. El primero que fue una competencia en Italia. Fuimos realmente, yo dije, vamos para ver cómo es esta experiencia de competir. Y recuerdo que ahí logramos una cantidad enorme, porque fue un primer premio en esto, la copa del festival y cosas, o sea, premios de ese tipo. Así que para nosotros realmente fue una sorpresa porque no íbamos con el concepto de que hay que ir y hay que ganar. Yo creo que cada vez que vamos a una competencia miramos, claro, uno quiere hacer el mejor trabajo posible, pero también queremos ir a escuchar coros que no tenemos. Los coros aquí en Puerto Rico nos conocemos bastante, hay coros excelentes aquí en Puerto Rico, pero esa experiencia de poder escuchar un coro de las Filipinas, escuchar un coro de Francia, de Alemania, de la República Checa, de Polonia, o sea, de Italia, de España, es diferente. El poder establecer una amistad con distintos grupos. Nosotros tenemos una amistad muy linda con el aclamado los MADS, que son Madrigal Singers, ellos son de las Filipinas, un grupo excepcional. Nos encontramos cada 4 o 5 años algún festival y enseguida Filipinas y Puerto Rico Qué nos interesante, pegamos. porque ahí hay unos vínculos históricos de Sí, islas, unas exacto. circunstancias políticas, culturales Nos parecidas. pasa con Venezuela mucho también, cuando También. hemos ido a festivales que hay un grupo de Venezuela. Oye, hace un rato y en relación con lo que estuvimos comentando en torno a esa continua búsqueda, reinvención, apuesta por estéticas diversas en los espectáculos de los coros que tú organizas y diriges. Mencionaste el caso de Gil como un miembro o Sí. ex miembro destacado del coro, con el cual luego tuviste la oportunidad de trabajar, según tengo entendido, en uno de los espectáculos que más, digamos, rompió barreras en términos de lo que el público espera en lo que se refiere a un concierto coral. ¿Qué Sí, fue lo que pasó en Imagina, ese a ver, espectáculo de Disney? eso fue excepcional. Yo creo que los estudiantes que participaron en ese concierto todavía lo celebran. Fue un concierto dedicado a toda la música, digo, no toda la música, pero unas selecciones de música de Disney. Y Gil René fue nuestro director escénico y realmente creador del proyecto. Yo me concentré en la parte musical y ese espectáculo tenía vestuario, tenía baile, tenía movimiento, tenía solista, tenía interacción. Bailaban los cantantes. Sí, sí. Y cómo gozaron los coralistas bailando, cómo gozaron. Fue una experiencia y de hecho hicimos 2 funciones aquí en el teatro
que estuvieron, no, 3 funciones, vendidas en su totalidad. Y todavía yo tengo personas que fueron a ese concierto que me preguntan que cuándo vamos a hacer un segundo Imagina, pero tengo unas ideas ya para un Muy bien, próximo proyecto. muy bien. Oye, Carmen, mencionas el teatro de la universidad. Aquí se han dado muchos de los conciertos y espectáculos Sí. más importantes del coro de la UPR. ¿Hay alguno en particular que tú atesores, que lo tengas en tu corazón? Y si es así, ¿por qué? ¿Cuál fue? Los 50 años de la fundación del coro de la Universidad de Puerto Rico. En el 1987 hicimos un concierto donde se invitaron exalumnos. Yo los estuve ensayando por unos meses previo al concierto. Hicimos el programa que se presentó en el primer concierto del coro de la universidad y fue tan y tan emotivo ese concierto. Había 3 integrantes del coro fundador que los pusimos en el mismo centro, fue algo excepcional. Y a la vez difícil, porque que es natural, porque muchos de los exalumnos con quien habían trabajado era con el maestro Augusto Rodríguez. Y claro, me veían a mí tan jovencita, decían, ¿y ella qué va a hacer? O sea, fue un reto para mí. Recuerdo que tuve hasta unas diferencias con algunos coralistas que me decían, el maestro no lo hacía así. Y yo me imagino que no, pero yo no tuve el privilegio de trabajar con el maestro. Pero después, poco a poco, nos fuimos entendiendo y fue una actividad excepcional, excepcional. Así que siempre ha sido de los momentos más especiales para mí. Ahora que hablamos sobre el maestro, sobre ese coro de Augusto, sobre el coro que tú has dirigido, uno observa y se ha percatado, ¿verdad? Yo he ido a unos cuantos conciertos del coro de la universidad. Hay unas piezas que, como ocurre con los cantantes de gran fama, tienen que cantar siempre. Hay algunas piezas que tienen que estar en ese repertorio. Y yo, por ejemplo, viene a mi mente, ¿verdad? No digo que necesariamente este sea un ejemplo, pero te pregunto por si acaso, el pregón este del piragüero, Eso es clásico. O sea, lo que es el piragüero, que hoy en día lo cantan mucho Coralia y los carreteros. los carreteros. En los carreteros, yo le digo a los estudiantes nuevos, ustedes van a aprender 2 himnos, todo el mundo se lo aprende cuando entra al coro, que es el himno Alma Mater, obviamente, y los carreteros, porque es que tiene que ser así, tiene que ser así. Es una manera también de honrar al maestro Augusto Rodríguez, de agradecerle lo que hizo, ¿verdad? Aquí fundando, o sea, el haber fundado el coro. Y sabes que ahora escuchándote pienso que yo todavía recuerdo mis tonos del alma mater, como nos los enseñabas a los tenores, pero es que pienso también que es una escuela de vida. Bueno, a uno se le quedan frases, Carmen. Sí, Yo recuerdo, por ejemplo, que en algún momento tú nos hablabas de lo importante que era aprender a escuchar al otro, o sea, porque no es lo mismo tú cantar sí, como solista que ser parte de un conjunto. Y a mí me parece una metáfora de la vida en sociedad, es ¿no? Y que en lo es. estos tiempos más que nunca, ¿no? Saber escuchar, que no es lo mismo que oír. Sí. Respetar esa voz del colega, o sea, hay también algo, ¿no? En términos de procesos de socialización. Es que los coros, cuando tú vienes a ver, los coros es una pequeña sociedad, una comunidad importante donde los estudiantes aprenden a relacionarse con personas diferentes, de conceptos diferentes, aprenden a ceder, porque no siempre queremos ceder, pero cuando cantas tienes que ceder a esa persona que tienes al lado para tratar de trabajar la mezcla. Es que son tantas las cosas que uno adquiere cantando en coro. Yo siempre digo, si el mundo entero cantara, las cosas serían muy distintas. Porque también en la cuestión de la sensibilidad, lo que desarrolla las emociones, lo que nos permite sentir y expresar a través de la voz, eh, y que entramos cuando uno empieza a analizar los textos, es otra oportunidad de hablar de la vida, hablar de lo que sentimos, de lo que padecemos, de las alegrías, de las tristezas, es todo parte de la vida. Carmen, decía al principio que el coro es sin duda uno
de los grandes proyectos culturales del país, que más prestigio nos ha ganado, que esa proyección global que ustedes han desarrollado es un orgullo para todos nosotros. ¿Cuál a tu juicio o cuáles son a tu juicio los principales desafíos que tiene, por ejemplo, la universidad en términos de ese propulsor de actividad cultural en el siglo XXI, en el momento actual? Yo creo que lo primero es la educación. Las personas, creo que muchas personas no entienden la importancia del arte, ya sean musicales, teatrales, la danza, las artes plásticas. Yo creo que en un primer lugar no conocemos bien la importancia y pensamos a veces que es algo para entretener, pero no es para, sí, eso es uno de los objetivos, pero ese no es el único objetivo. Creo que otros desafíos son la falta, digo, y esto en todo, pero la falta de fondos para que nos permita hacer otro tipo de proyectos. En nuestro caso, cada vez que vamos a viajar, es una búsqueda de fondos. La universidad apoya hasta un punto, pero hay que siempre estar buscando fondos. O sea, son muchos los desafíos. Sin embargo, el gusto y el placer que todo el mundo eh, disfruta, ¿verdad? De presenciar, ya sea drama, arte, música, ¿verdad? El canto, danza. Eso está ahí, el público lo disfruta, pero yo creo que todas esas disciplinas necesitan un apoyo decidido. Claro que sí. Carmen, ya debemos ir recapitulando, pero quiero hacerte dos preguntas. Primero, el reto de enseñar o dirigir un coro a distancia. ¿Qué tal? Eso me río un poco porque cuando empecé yo misma me pregunté cómo yo voy a hacer esto, porque uno está con una pantalla, porque cuando uno está en coro yo me estoy moviendo, uno está interactuando, está la parte física que uno se ve, que uno se siente, pero a través de un medio electrónico yo me tenía que imaginar lo que ellos estaban haciendo, ya sea vocalizando, cantando una pieza. Así que son muchos los retos, pero también podemos encontrar cosas buenas. Los ha obligado a ser más independientes, obviamente, porque no tienen a sus compañeros al lado. Les permite a ellos cantar frente a los demás. Un poco permite y los obliga a cantar porque en ocasiones yo los pongo a cantar solo. Ha sido un ejercicio bastante complicado con sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero hay que buscarle lo bueno. Y finalmente, en esta etapa del juego, ¿cuál es tu principal objetivo con el coro de la universidad, con Coralia? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Para el final. ¡Qué pregunta para terminar! Es que yo creo que tengo objetivos nuevos y metas nuevas cada año. No me gusta pensar en una meta final. Obviamente, mientras más años llevo en el recinto, menos me van a quedar, pero lo más importante es la formación del coralista como artista, pero para mí también como ser humano y contribuir a que nosotros como sociedad seamos más saludables. Carmen, ha sido un gustazo. Gracias. Muchas gracias, muchas Gracias a ti, gracias. Mario. Amigos, esto fue el Teatro Invita en una edición especial, el ciclo de tertulias culturales del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Se despide de ustedes Mario Edgardo Roche. Será hasta la próxima.